Hola almas imparables, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis pasando un día espectacular, que estés brillando, creciendo, expandiéndote, llevando tu vida a un siguiente nivel. Vamos a seguir trabajando con todos los principios de la saga La voz de tu alma, la saga que está transformando la vida de millones de personas como tú en todo el mundo. Hoy os voy a hablar de un concepto muy interesante. Es un concepto científico que, si no recuerdo mal, a ver, la ciencia, hubo un antes y un después en la ciencia, y en 1929 nació una nueva rama de la ciencia que se llamaba mecánica cuántica. Dejadme que os lo explique esto gráficamente. Este dato no lo tengo seguro el año, ¿vale? Pero me parece que en 1929 fue el año de nacimiento de la mecánica cuántica. No es tan relevante el año de nacimiento de la mecánica cuántica, lo único que es interesante es que entiendas que fue hace mucho tiempo. La mecánica cuántica, que ahora se conoce como física cuántica, digamos que es la rama de la ciencia que estudia lo que antes estudiaba la religión o la filosofía. Digamos que hace muchos años, o vamos a poner con un poquito más siendo un poquito más concretos. Normalmente la ciencia hasta ahora estaba partiendo de una base newtoniana, en lo que la materia afectaba a la materia, punto. Y él dijo que si queríamos entender el universo, teníamos que entender la materia. Porque no es que él no creyera en Dios o en un creador. Simplemente dijo que el universo era una cosa que ya estaba creada y que funcionaba por sí misma. Y que entonces si tú querías entender el universo, pues debías entender la maquinaria que había creado Dios, que ya estaba en funcionamiento. En esa época la iglesia era la que controlaba un poco el cotarro. Y entonces dijo a la ciencia, oye, para que no tengamos problemas, vosotros encargaros de la parte física, nosotros nos encargamos de la parte espiritual, de la parte de espíritu, de la parte de energía. Dejadnos a nosotros la energía y vosotros centraos en la materia. Y entonces hubo esa división. Ahora, gracias a la mecánica cuántica, la ciencia también puede estudiar lo que antes solamente estudiaba la religión o la filosofía. Con lo cual, tenemos un nuevo punto de vista de todo esto que es muy interesante para poder entender mejor todos los conceptos, ¿no? En toda la saga La voz de tu alma os hablo de que la metodología que yo utilizo para explicaros los principios se llama equipotencialidad. Equipotencialidad es una visión de multiángulo. Por eso os voy a hablar de ciencia, de religión, de filosofía, para poder explicar un único concepto. Y además también os voy a hablar de bajar el concepto a la tierra, es decir, explicándoslo con ejemplos de nuestro día a día para su mayor comprensión. Al haber sido deportista de élite durante 22 años, pues tengo una concepción de todo bastante racional, pero como he leído metafísica desde los 12 años, pues he podido unir mejor las dos cosas, digámoslo así. Para que lo entiendas mejor, te lo voy a explicar desde la equipotencialidad. Ahora, es muy importante que entendáis que hace unos años, desde el punto de vista de la ciencia newtoniana, la física newtoniana, decían la materia es lo que afecta a la materia, punto, vamos a estudiar la materia. Entonces empezaron a mirar la materia y se dieron cuenta que en la materia lo más pequeño que había era un átomo. Y que ese átomo tenía protones y neutrones en el núcleo y tenía unos electrones en el exterior. Y que el número de protones que había aquí es el mismo número de electrones que hay fuera. Y que todo estaba en perfecta armonía, en perfecto equilibrio. Bueno, esto es química, pero tal como os cuento yo en la saga La voz de tu alma, es interesante que entendáis que no paro de deciros que el universo está en armonía perfecta y si tú quieres que te vaya bien tienes que entrar en armonía con el universo. Porque si aquí hubieran dos protones, un neutrón y un electrón, sería una aberración. Muy bien.
Ahora, para que en tu vida no haya aberraciones, una aberración es pobreza, es enfermedad, es desamor. ¿No? Salud, dinero y amor, las tres áreas maestras. Cuando esto va mal, se posiciona hacia el polo negativo y en esta esencia hay una aberración. Las aberraciones vienen por distorsión. Distorsión mental, es decir, confusión de conceptos. Y la confusión de conceptos viene de la ambigüedad. Y la ambigüedad es no saber discernir, no saber diferenciar. Por eso, cuando Dios creó el mundo, lo primero que hizo el firmamento. Lo primero que hizo es decir, hágase la luz. Es decir, muéstrame todo. Y una vez hubo visto todo, dijo, vale, pues este es el firmamento que va a delimitar lo que es cielo y lo que es tierra. ¿Me seguís? Entonces, el problema de la ambigüedad es que no te permite discernir entre cielo y tierra, con lo cual tienes distorsión mental. Y la distorsión mental con el tiempo puede provocar una aberración, que es pobreza, enfermedad y desamor. Decidme si me estáis siguiendo en todo esto para poder continuar. Escríbeme un comentario. Ok, ahora vamos a continuar. Había esta división de ciencia, religión, filosofía. Estos se encargaban de estudiar la mente o la energía, es decir, la parte metafísica o lo que la ciencia llamó la parte cuántica. Y la ciencia se encargaba de estudiar la parte material o el mundo físico. Vale, gracias a la mecánica cuántica, que insisto, nació en 1929, esta fecha no la tengo clara, pero no es tan importante la fecha, pero más o menos por ahí van los tiros. Lo que quiero que entendáis es que hace mucho tiempo. Empezó a estudiar la ciencia, el campo de la mente, el campo de la energía, el campo de la metafísica, el campo de la cuántica. Y desde ese momento la ciencia empezó a entender todo lo relacionado con el espíritu y con la energía. De tal manera que hasta entonces se pensaba que la materia creaba la materia y la física cuántica descubrió que lo que decían la religión y la filosofía era verdad. Y es que la energía crea la materia. Y por primera vez, gracias a la física cuántica, se hizo esta asociación. Que uno de los primeros en hacerla, si no el primero, fue alguien que todos conocéis. Que ganó el premio Nobel de Física y que fue el primero que igualó la energía igual a mc², que es materia. O sea, que fue el primero en igualar la energía a la materia, dentro de la misma ecuación. Bueno, esto es para los más escépticos, ¿no? Me gustaría que entendierais todo el concepto desde la equipotencialidad. Por eso estoy grabando esto. Básicamente lo que os quiero contar es que nosotros estamos en el control de nuestros destinos y que cuanto antes tomes conciencia de esto, antes aprenderás los principios y antes los aplicarás en tu vida y dejarás de culpar a la vida o a otras personas o a tu país de tener una aberración en tu vida, en pobreza, enfermedad o desamor. Básicamente lo que estamos haciendo es salir del primer estadio de la voz de tu alma, que es el victimismo, que es este de aquí. A ver si encuentro. Victimismo. Este capítulo, que dura muy poquito en la voz de tu alma, dura 1, 2, 3, 4, 5, 6 páginas, 7 páginas. 7 páginas. En toda una saga de 4000 páginas. Y el capítulo del victimismo solo ocupa 7 páginas, pero son las más importantes de toda la saga. Porque si no sales de aquí, no podrás entrar en todo lo que viene después. Ahora, quiero ayudarte a que entres bien en lo que viene después.
Como se estaba diciendo, en la física clásica decían, bueno, lo que hay más allá de la materia que no vemos, pero no deja de ser materia, es que hay un átomo. Este átomo tiene unos protones y unos neutrones en el núcleo. Y este número nuclear determina el número de electrones que hay en el exterior. Que lo que dice la física normal, la física clásica, es que están rotando así alrededor del núcleo. Y todo esto está generando ¿qué? Una energía, ¿verdad? La estamos viendo en el exterior. Está generando, dijéramos, una vibración. Una vibración. Esta vibración se junta con otras vibraciones, se junta con otros átomos que están vibrando exactamente igual, y entonces forma una molécula. Y esto se va haciendo más grande y al final forma tu persona, tu vida, tu economía, todo. ¿Por qué? Porque la vibración de tu persona, que está producida por tu pensamiento, se junta con otras vibraciones que están en armonía con tus pensamientos. De tal manera que si el dinero tiene una frecuencia y tú estás en una frecuencia que vibra diferente, nunca os vais a alcanzar, por mucho que te esfuerces. ¿Entendéis? O sea, atraemos por vibración. Atraemos por vibración que está en armonía con otra vibración. Y cuando dos vibraciones iguales en la misma frecuencia se unen, lo que hacen es crear una frecuencia superior. ¿Me seguís? Ahora, cuando una vibración se une con otra, que vibra diferente, cuando se unen, si una es positiva y la otra negativa, -1 más 1, 0. Se anulan. ¿Cómo te explico esto de una manera más bajando el concepto a la tierra para que lo entiendas? Si tú tiras dos piedras en un lago totalmente plano y las tiras al momento y caen igual y tienen la misma superficie, mismas características, las lanzas con la misma fuerza, les afecta igual todo, absolutamente todos los parámetros igual, lo que se van a crear son dos ondas expansivas que se van a ir haciendo más grande. Y cuando estas ondas expansivas se juntan, lo que hacen es crear una onda más grande todavía. Pero si primero lanzas una piedra y después al cabo de un ratito lanzas otra, cuando estas dos se juntan no están igual. Y entonces, ¿qué pasa? Se anulan. ¿Me seguís? De tal manera que, si tú quieres mejorar tus relaciones, tu economía, tu salud, tienes que entrar en armonía con aquello que quieres que entre en tu vida. Y eso que entra en tu vida tiene una frecuencia. Esa frecuencia tú la puedes cambiar, el resto de cosas no. Nosotros, con nuestros pensamientos, cambiamos la frecuencia de las cosas. Pero nosotros somos lo único en la creación que podemos cambiar conscientemente nuestra vibración. Por eso en la Biblia se dice, estáis hechos a imagen y semejanza. Pero esto es ciencia ya. No es ya una cuestión de religión o de filosofía, es ciencia. Muy bien, chicos, entonces, vamos a seguir con el concepto. Se trata de que entres en la misma frecuencia de vibración que aquello que trates de crear. Ahora, ¿qué es lo que crea tu vibración, tu frecuencia de vibración? Los pensamientos. Ahora, ¿qué es lo que está controlando tus pensamientos? Vibración de pensamientos atrae vibración de pensamientos iguales. Pero tú
tienes unos pensamientos dominantes. Esos pensamientos dominantes se llaman creencias. Y la suma de estas creencias se llaman paradigma. ¿Os acordáis que siempre os digo las 3 P's de un alma imparable, que son propósito, paradigma y plan? Bueno, pues ya sabéis lo que es el paradigma. El paradigma controla tus acciones conscientes y si alcanzarás esto o no. Dejadme un mensaje si os está gustando y si estáis entendiendo lo que estoy tratando de decir. Si todavía no estás suscrito, suscríbete porque voy a seguir hablando de estos temas para que podáis entender los principios de toda la saga de la voz de tu alma. Esto es lo que tenéis que estudiar. No os quedéis solo en los vídeos porque se os van a quedar cortos. Y si tú quieres un resultado extraordinario, tienes que ir hasta el final. Vamos a seguir. Entonces, vale, voy a hablarte de un concepto que se llama epigenética. Que es el estudio de cómo el entorno configura los genes. Vamos a seguir avanzando. Os dije, la física clásica dice, hay un átomo con unos electrones rodando alrededor y un número atómico, que es el número de protones y electrones que hay dentro. Si aquí hay X número de electrones, de repente aparece aquí, perdón, de protones y neutrones, aparece el electrón. Lo que la física sabe es que, lo que se ha dado cuenta ahora la física cuántica es que el electrón es infinito. El número de electrones que hay aquí es infinito, no hay nada todavía. No está definido. En cuanto se define el núcleo del átomo, se empieza a definir el exterior. ¿Cuál es uno de los principios metafísicos que os enseño en la saga La voz de tu alma? Como es arriba es abajo y como es, escribidmelo en los comentarios. Que es uno de los principios de la tabla esmeralda que se encontró hace más de 5.000 años en Egipto, que se le atribuye a Hermes Trismegisto. Como es arriba es abajo y como es dentro es fuera. De tal manera que cuando tú has definido el interior del núcleo, automáticamente se define el número de electrones que habrá fuera. Y esto va a crear una vibración. Y esta vibración atraerá vibraciones similares, crearán moléculas y bla, bla, bla. Vale, o sea que acabamos de descubrir que el electrón no existe hasta que no se define el interior. Del mismo modo que tu exterior no se define hasta que tú no defines tu interior. ¿Qué significa esto? Hasta que tú no defines tu paradigma, no hay materialización en el exterior. O, dicho de otra manera, hasta que tú no defines tus pensamientos, no se define tu exterior. O, dicho de otra manera, el mundo, como siempre os digo, se comporta como un espejo. En un lado del espejo está el mundo metafísico cuántico, en el otro lado está el mundo físico material. Este es la imagen. Esto es el reflejo. Estos son lo que percibimos a través de los sentidos. Esto es lo que pensamos de manera consciente e inconsciente. Entonces, cuando tú defines la imagen, el reflejo crea el exterior. Cuando tú defines el núcleo del átomo, el electrón aparece en el exterior. ¿Me seguís? Os estoy explicando conceptos que para la mayoría son aburridos, pero lo estamos haciendo para que lo entendáis, para poder aplicar en vuestras vidas y poder tener más éxito. ¿Me seguís, chicos? Vale. Entonces, lo más importante que quiero que entendáis es que cuando los científicos... Bueno, os voy a explicar esto con las dimensiones de la realidad de la voz de tu alma.
En la saga La voz de tu alma os explico que nos movemos en 3 dimensiones: tercera, cuarta y quinta dimensión. Si no os entendéis, quizás es porque os faltan algunos conceptos. Estudiad esto. Y después volver a ver este vídeo y veréis cómo lo entenderéis a la perfección. Aún así, estoy tratando de explicarlo desde cero. También, cuando el alumno está preparado, aparece el maestro, porque es por vibración que esta información os llegará. Si todavía no estáis preparados, no os llegará y os aburriréis. Pero si estás preparado y lo estás entendiendo, es buena señal. Si no, no es malo. Simplemente significa que quizás es por primera vez que empiezas a entender esto, o otra cosa también es que lo estás tratando de entender desde la mente y tú tienes que entender esto desde la sabiduría del corazón. Tienes que sentirlo. Vale, vamos a seguir. Entonces, tercera dimensión, mente consciente, mente subconsciente, mente supraconsciente. Esta es la mente de la materia. Esta es la mente de lo que llamamos mente en sí. Y esta es la mente del alma. Porque todo es mente. Solo que hay una parte de la mente que vemos y otra parte que no vemos. Este es el reflejo. Esta es la imagen. Bueno, de hecho la imagen es la mente subconsciente. Entonces, vamos a explicarte, ahora teniendo en cuenta esto, voy a explicarte lo del átomo, pero con las dimensiones de la realidad para que lo puedas entender mejor. Si esto es el núcleo del átomo, defines, vale, va a tener un protón y un neutrón. Y dices, vale, automáticamente aquí va a aparecer el electrón. Y la suma de los dos van a crear una materia. ¿De dónde sacas que aquí hay un protón y un electrón? Lo escoges de aquí, ¿verdad? Aquí están todos los átomos posibles y por haber que han habido, que habrán y que existirán. Hasta que tú no defines esto, no aparece aquí. Exactamente lo mismo en tu vida. Vale, lo más interesante de todo esto que os quería contar hoy. Sabemos que todo en el universo es energía y que esa energía está creando unas partículas de luz. Sabemos que esas partículas de luz están emitiendo una frecuencia y que esa frecuencia se atrae entre las que son iguales. Y esto es lo interesante. Hace muchos años, está explicado aquí y en el libro Abriendo Puertas de Bendición. En el primer tomo de la saga La voz de tu alma está explicado, pero dejadme que os enseñe una cosa de Abriendo Puertas de Bendición, que es el cuarto tomo de la saga La voz de tu alma, porque aquí vais a entender mucho mejor el concepto que os quiero explicar. Y ahora cuando acabemos el directo, coged vuestros libros de Abriendo Puertas de Bendición y estudiad esto porque os va a ayudar. Esto que os voy a decir ahora es muy interesante, escuchad atentamente. Vale, a ver, no sé si alguien tiene aquí delante el libro de Abriendo Puertas de Bendición y me puede indicar dónde está la parte donde explico el ADN fantasma. Porque lo estoy tratando de buscar y a ver si lo encuentro. Si no, os lo buscaré en La voz de tu alma, que también aparece. Vale, a ver. Estaba buscando aquí. Aquí está mejor explicado, ¿vale? Pero dejadme que os lo busque en La voz de tu alma, que lo voy a encontrar antes. Os voy a hablar del experimento del ADN fantasma, que es muy interesante. Pero quiero encontraros la página para que lo podáis... Ah, mira, aquí. Está en la página... Chicos, mirad esto. Aunque me gustaría encontrarlo. Mientras os voy a dejar esto para que podáis leerlo, ¿vale? Mientras a ver si encuentro lo otro en Abriendo Puertas de Bendición, porque os va a encantar. El ADN fantasma
lo que está diciendo es que nuestro ADN está controlando la energía que atraemos y la que no atraemos. Y mientras podéis leer esto, aquí os lo voy a dejar para que leáis un poco, a ver si lo podéis ver ahí. Mientras voy a buscarte en Abriendo Puertas de Bendición. Y si no lo encuentro aquí, buscaré a ver, porque está en algún libro de la saga y no recuerdo ahora exactamente en cuál. Ya os lo buscaré, si no, y os lo enseñaré, ¿vale? Para que lo tengáis. Pero es que quiero que lo estudiéis bien porque es interesante el tema para que entendáis el por qué nosotros creamos la realidad. Pero bueno, os lo voy a explicar yo. Chicos, mirad. Más importante que todo esto es que entendáis que lo que descubrió, página 150 de Abriendo Puertas de Bendición, a ver. Yo lo tengo en otra página, debéis tener alguna versión anterior y no encuentro. Vale, dejadme que os lo explique yo que va a ser más interesante. Fijaos, el ADN fantasma. Lo que se dieron cuenta es que ellos tenían unas partículas de luz en un tubo que estaban aleatorias. Y por otro lado, tenían una forma de un ADN. ¿Verdad? Vale, y lo que pasó, lo que se dieron cuenta es que cuando ellos introdujeron el ADN en el tubo con las partículas de luz, ocurrió una cosa muy interesante. Y es que automáticamente lo que ocurrió es que las partículas de luz empezaron a alinearse alrededor del ADN, dibujando el mismo dibujo. Lo siguiente que ocurrió es que sacaron el ADN de dentro y entonces descubrieron una cosa. Lo que tú hubieras predicho es que, bueno, si sacas el ADN volverán otra vez al patrón de nada, ¿no? De imposibilidades infinitas. Y no. Cuando sacaron el ADN fuera, ya lo tenían fuera, descubrieron que dentro seguía quedando la misma estructura de luz. Quiere decir que, ¿y esto qué quiere decir? Quiere decir que el ADN influye en la luz. La luz es la energía de la que está hecha toda la materia. Pero tu ADN influye en la energía de la materia. Quiere decir que influye en lo que la ciencia llama el campo cuántico, que es esa red energética que constituye toda la realidad, que está vibrando en cierta frecuencia. Entonces, cuando el ADN entra en contacto con las partículas de luz, determina cómo se comporta la luz, pero cuando retiras el ADN de eso, la luz sigue comportándose así. ¿Y qué quiere decir esto? Que tu ADN está vibrando a determinada frecuencia y que por ley de atracción eso está determinando qué tipo de frecuencias estás tú atrayendo. Y como decía Jesús, cuando entras en armonía, provocas una energía superior. O como decía, Jesús de Nazaret os decía, como decía Jesús de Nazaret, cuando dos o más se unan en mi nombre, que significa en armonía, moveréis montañas. ¿Qué significa mover montañas? Hacer cosas superiores, tener más poder, tener más capacidad. Ahora, el ADN afecta a la energía. La energía se une entre sí y cuando dos o más energías se unen entre sí en la misma frecuencia, se crea algo superior. Por eso hay gente que se vuelve millonaria, por eso hay gente que tiene más salud que otros y por eso hay gente que tiene mejores relaciones que otros. Punto. Ahora, sabemos científicamente que el ADN
es controlado por tus pensamientos. Tus pensamientos generan una energía que afectan a tu ADN. Tus creencias. O tu paradigma. Con lo cual, dependiendo la imagen que tú tengas del mundo, eso determinará qué ADN tienes y cuál no. Y eso determinará lo que ves en el reflejo. Es decir, cómo se acopla la luz en la parte visible. O dicho de otra manera, la acumulación de energía en la parte visible en un solo punto que nosotros conocemos como materialización o manifestación. Si buscáis la palabra manifestación en el diccionario, significa hacer visible lo invisible. ¿Me seguís, chicos? Entonces, ¿qué es la epigenética? La epigenética nos dice cómo el entorno controla nuestros genes. Y esto viene una parte muy interesante. Por favor, estate atento. En tu ADN, bueno, vamos a empezar desde el principio. Desde el Big Bang, la gran explosión, todo empezó a expandirse. Pero la ciencia dice que todo lo que estuvo unido una vez, aunque lo separes a kilómetros de distancia, sigue reaccionando y sigue estando unido. Esto lo expliqué en otro vídeo de un experimento que se hicieron los militares donde cogieron ADN, lo sacaron de una sala y bla, bla, bla. Y bueno, ya os lo expliqué. Pero, ¿qué quiere decir todo esto? Quiere decir que tú contienes las posibilidades del ADN infinitas de toda la creación, porque una vez estuviste unida a toda la creación. Y esto incluye a todos los antepasados de la humanidad. Pero de todos los antepasados de la humanidad, tú solamente estás manifestando algunos genes. ¿Tienes hermanos? Déjame aquí abajo en los comentarios si tienes hermanos. Tiene que ver con esto que estoy contándoos. ¿Qué es lo que hace que un hermano, teniendo los mismos padres, sea tan diferente al otro? Pues la epigenética que tienen representada. Es decir, los genes que manifiestan. ¿Habéis conocido a hermanos gemelos? ¿Qué es lo que hace que dos hermanos gemelos cuando nacen son idénticos? Dentro de 40 años ya algunos casi ni se parecen. Porque una de las cosas que encontró la ciencia, que para mí es el descubrimiento del siglo XX, es una cosa que se llama neuroplasticidad. Y la neuroplasticidad es la capacidad de, independientemente de la edad que tengas, cambiar las conexiones neuronales. Esas conexiones neuronales hacen que tus pensamientos sean diferentes y esos pensamientos diferentes activan unos genes diferentes. ¿Y qué es lo que controla la neuroplasticidad? Pues todas las cosas que suceden a tu alrededor desde que naces hasta el día de hoy. Y eso está controlando qué es o cuáles son los genes que, entre las posibilidades infinitas de genes que hay en la creación o en todos tus ancestros, elijas unos u otros. ¿Cómo se traduce esto? Tercera dimensión, cuarta dimensión, quinta dimensión, de todas las posibilidades infinitas. Tú eliges estos genes crean un molde, este molde crea tu realidad, que es tu cuerpo físico, tu economía, las relaciones que tienes, etc.
Decidme si estáis comprendiendo esto que estoy diciendo para poder seguir avanzando. Básicamente, lo que quiero que entiendas es que lo que ha descubierto la física cuántica es que tú controlas tus genes y tus genes crean la realidad. Y que este concepto antiguo de es mi genética es una mentira. Es una mentira. ¿Cuántos de vosotros habéis visto a gente que dice, yo estoy gordito o gordita por genética? ¿Cuántos conocéis a gente así? Bueno, he entrenado con deportistas de alto rendimiento, ¿no? Fui deportista de alto rendimiento. Y tengo una noticia para vosotros, para desmontar esta mentira, porque cuanto antes salgas del victimismo y culpes a tus genes de tu estado físico, antes podrás salir de ahí. Fijaos en esto. Nosotros entrenábamos con un montón de nadadores. ¿Habéis visto a un nadador alguna vez? ¿Cómo son? En el libro de fe, si cogéis el libro de fe, a ver, mirad, os lo voy a enseñar. Porque en el libro de fe os explico el principio de causa y efecto gráficamente. Mirad. No sé si lo vais a ver bien, pero esto es cuando yo nadaba, ¿vale? Esto es el cuerpo de un nadador. Pues todos los nadadores tienen más o menos ese cuerpo, todos. Ahora, los padres de los nadadores, cada uno de estos nadadores tenía un par de padres, un padre o una madre, ¿no? Eso seguro. Vale. Los padres de los nadadores, no todos eran atléticos. Muchos de ellos eran muy gordos. Pero no había ningún solo nadador gordo, todos eran iguales. ¿Por qué? Porque los padres, mediante sus hábitos, habían cogido unos genes que manifestaban aquí obesidad. Sin embargo, los hijos, mediante los hábitos, habían seleccionado otros genes aquí que manifestaban otro molde, que era el de esbeltez, delgadez, un cuerpo físico atlético. ¿Entendéis, chicos? Y esta es la misma excusa que la gente pone diciendo, no, es que yo no puedo tener dinero porque en mi país la gente es pobre. Pues no. Tú estás eligiendo los genes de pobreza que están afectando a las partículas de luz y están creando una figura en el exterior que es de auténtica pobreza. Pero si tú sostienes pensamientos de abundancia, empezarás a atraer las circunstancias, la información, los libros, las personas que te ayudarán a pensar como un millonario y te volverás millonario. ¿Me seguís? Entonces, la epigenética nos dice que el entorno crea los genes y que los genes crea la materia, porque están afectando, porque los genes es la impronta. Y la impronta es lo que tú transmites a la mente universal. Y la mente universal es lo que refleja en la mente personal, la mente subjetiva, que es la que tú percibes a través de los sentidos cuando eres consciente. O sea, que tu impronta, que son los genes, son determinados por tus pensamientos dominantes. Y tus pensamientos dominantes son determinados por el sistema de creencias que manejas, es decir, por el paradigma. Y que todos los lectores de la saga La Voz de tu Alma ya sabéis cómo creamos el paradigma, ya sabéis cómo creamos la mente. La mente es un estado de supervivencia por asociaciones de placer y dolor, y todas las experiencias que has tenido en el pasado determinan a qué asocias placer y a qué asocias dolor. Si en el pasado has tenido experiencias negativas tú o tu familia con el dinero, automáticamente el dinero a nivel inconsciente es el enemigo y lo alejarás de tu vida para siempre, aunque conscientemente lo quieras. Si en el futuro las relaciones de pareja han sido un problema
y tu mente determina que necesitas alejarte de ellas, tu mente puede crear estrategias físicas de engordarte para alejar a posibles potenciales parejas. O atraeré a personas que no me quieran solo por mi físico y entonces no me van a hacer daño. Os estoy poniendo muchos ejemplos, ¿vale? Pero quiero que entendáis la complejidad de vuestra mente para que toméis conciencia y sepáis que toda la creación tiene un motivo y ese motivo es inconsciente, pero ese motivo se puede entender. Y cuando lo entendemos, podemos cambiarlo. Por eso, en la saga La voz de tu alma, ¿qué os digo? El primer paso para el cambio es la conciencia. Bueno, chicos, lo vamos a dejar aquí. Espero haberos ayudado de verdad con esta clase. Todo esto no tiene sentido si no estudiáis la saga de La voz de tu alma. De verdad. Dejad de ver vídeos y estudiar esto, porque esto simplemente es un complemento, ¿vale? Os lo digo de verdad. Estudiad esto, hacer el esfuerzo. Muchas veces vais a invertir en un viaje, en unas vacaciones para desconectar, en no sé qué, en todo cosas de placer a corto plazo. Apostad por el largo plazo, estudiad bien estos principios y os convertiréis en personas libres, porque conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y entonces podréis determinar qué epigenética coger para poder manifestar la realidad que anheláis desde el alma. Gracias, gracias, gracias de todo corazón. Espero haberos ayudado. Si os ha ayudado, por favor, déjame algún comentario aquí. Por favor, comparte esto para que más personas puedan aprender de ello. Si te falta alguno de los libros de la saga La voz de tu alma, te dejo aquí abajo el enlace para que puedas conseguirlos ya. Si realmente quieres un cambio en tu vida, no pongas fechas. Tu cambio empieza hoy. Nos vemos en los siguientes vídeos. Suscríbete. Gracias, gracias, gracias de todo corazón. Os amo mucho, chicos. Que paséis un día espectacular. Gracias, gracias, gracias.